Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo se encuentran? Shabbat Shalom, qué alegría nuevamente encontrarnos en un nuevo estudio de la porción semanal para Shashabua, la porción semanal. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro conocido como Levítico, Vaikra, su nombre en hebreo. Y hoy nos encontramos en la parashá Shemini, que significa al octavo día. Entonces, hoy nos encontramos haciendo este estudio maravilloso. Quiero agradecer a todos los que se encuentran en este momento en directo a través de nuestra aplicación Zoom y también a todos ustedes que nos verán a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros para poder compartir esta este estudio y que todos podamos crecer en el conocimiento de los sagrados escritos, de la sagrada palabra del santo y bendito es. Así que gracias a todos por su presencia. Y bueno, como siempre lo hacemos, vamos a ir a hablar un poquito del contexto, de dónde venimos. Y aquí en el contexto recordaremos que venimos de la parashá de Sa, donde el Todopoderoso dijo, ordena a Aarón, ¿verdad? Y vimos pues la consagración de Aarón y sus hijos para el servicio al Todopoderoso. Durante 7 días estuvieron siendo capacitados para aprender el oficio de el sacerdocio, en el que Moshe se encargó de mostrarles todo lo referente al servicio y a las ofrendas. Entonces, venimos de ese estudio donde el Todopoderoso le ordena a Moshe que su hermano y sus hijos, que son los Kohanim, los sacerdotes que van a servir en el Mishkan, pues tenían que estar durante 7 días eh, recibiendo esa instrucción de parte del Todopoderoso a través de su siervo Moisés. Entonces vamos a continuar porque precisamente esta parasha está ligada a la anterior, precisamente porque al finalizar, el Todopoderoso le dice a ellos que tendrán que estar 7 días y dice acá que al octavo día el Todopoderoso convocó a Aarón y a sus hijos. Así que vamos a iniciar con la lectura de el capítulo 9, que es el capítulo correspondiente. Inauguración del ministerio sacerdotal. Llegado el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, toma un becerro en sacrificio por el pecado, y un carnero para el holocausto, sin defecto, y hazlos aproximar ante Adonai. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, tomad de entre las cabras un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un novillo y un carnero para las ofrendas de paz que inmolar ante Adonai. Así, una ofrenda vegetal amasada con aceite, porque hoy Adonai se aparecerá a vosotros. Llevaron al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la asamblea se acercó y permaneció en pie ante la presencia de Adonai. Y Moisés dijo, esta es la palabra que Adonai ha ordenado que hagáis para que la gloria de Adonai se os aparezca. Luego Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y prepara tu ofrenda para el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo. Y haz luego la ofrenda del pueblo, y ofrece la expiación por él, tal como ordenó Hashem.
Entonces Aarón se acercó al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado correspondiente a él mismo. Los hijos de Aarón le acercaron la sangre, y mojando su dedo en la sangre, tocó los cuernos del altar, y el resto de la sangre la derramó al pie del altar. Después hizo quemar sobre el altar la grasa, 2 riñones y la grasa del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como Adonai había ordenado a Moisés. Pero la carne y la piel los quemó a fuego fuera del campamento. Seguidamente degolló el holocausto, y los hijos de Aarón le acercaron la sangre, la cual salpicó en derredor sobre el altar. Después le acercaron el holocausto, trozo por trozo, con la cabeza, y los hizo quemar sobre el altar. Lavó también las entrañas y las patas, y los hizo quemar con el holocausto en el altar. Luego hizo acercar la ofrenda del pueblo, y tomando el macho cabrío del sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló, y como el primero lo ofreció por el pecado. Después ofreció el holocausto e hizo según la ordenanza. Presentó asimismo la ofrenda vegetal, y llenando su mano la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Después degolló el novillo y el carnero como sacrificio de ofrendas de paz por el pueblo, y los hijos de Aarón le acercaron la sangre que él roció sobre el altar en derredor. Y las grasas del novillo y del carnero, la cola gorda, la grasa que cubre las vísceras y los riñones y la grasa del hígado, las pusieron con las grasas de los pechos, e hizo consumir las grasas sobre el altar. Pero los pechos y la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida ante la presencia de Adonai, tal como Moisés había ordenado. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo, y descendió de sacrificar la ofrenda por el pecado, por el holocausto y por las ofrendas de paz. Y Moisés entró con Aarón en la tienda de reunión. Cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria de Adonai apareció ante todo el pueblo, y de la presencia de Adonai salió fuego, y consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Amén. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Bueno, aquí tenemos, queridos hermanos, en el verso 35 de la parasha anterior, como ustedes pueden ver, dice, así quedaréis 7 días, día y noche, a la entrada de la tienda del encuentro, guardando la norma de Adonai para no morir, pues así me fue ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron cuanto Adonai había mandado por medio de Moshe. Es muy posible que, digamos, si el Todopoderoso les dijo que durante 7 días tenían que estar ahí, es muy posible, ¿verdad? Que en Shabbat, por supuesto, en Shabbat ellos no hubieran hecho ningún tipo de labor, porque recordemos que los Kohanim pues estaban al servicio del Todopoderoso y es muy posible, ¿verdad? Que en Shabbat pues tuvieran alguna actividad diferente a las que habían tenido durante los otros 6 días. Eso es muy posible, ¿verdad? Ahora, como podemos ver en el verso 1 de esta parasha, y ocurrió que en el día octavo, pueden ver la continuación de
lo que veníamos leyendo. Y ocurrió que en el día octavo convocó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Ahora, esto de los ancianos de Israel, ¿por qué fueron convocados ellos si no son parte del servicio al Eterno como Coanim, como sacerdotes? ¿Quiénes son estos ancianos? Bueno, estas personas son personas sabias que muy posiblemente el Todopoderoso quiso bendecir por sus sabios consejos, muy posiblemente a Moshe y a la congregación. La verdad es que siempre es importante tener en medio de una comunidad personas con sabiduría que puedan ayudar a los miembros de la comunidad. Y aquí, pues, se hace latente que los ancianos de Israel, y no necesariamente, ¿verdad? Se les llama ancianos porque tengan mucha edad, sino porque eran personas con mucha sabiduría, porque puede ser una persona joven, pero se le trata como un anciano, no como una persona mayor, sino como una persona sabia, como una persona sabia. Dicen que así como los pájaros no pueden volar por falta de sus alas, así es necesario, ¿verdad?, que haya gente sabia en medio del pueblo de Dios, en medio del pueblo del Eterno. Muy bien, aquí quiero hablar de esto porque hablamos de 7 días, hablamos del octavo día. Entonces, yo quiero hacer un énfasis porque esto, querido hermano, le va a traer mucha revelación a su vida. Aquí vamos a ver una secuencia que al finalizar usted va a tener eh, herramientas y conocimientos muy buenos para que usted pues pueda desarrollarse y elevarse aún más espiritualmente. Entonces, empecemos. Empecemos por el número 6. Vamos a hablar de números, porque dijimos que a Aarón y a sus hijos se les dijo que tenían que estar 7 días en las afueras de la tienda de reunión, siendo instruidos, y entonces fueron 7 días, pero vamos a hablar del 6, vamos a hablar del 7 y vamos a hablar del 8. Pero empecemos en orden. 6. En el hebreo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, el hebreo es riquísimo como idioma, tiene algo que otros idiomas no tienen, eh, tiene, digamos, sus palabras un profundo y amplio significado. Aparte de eso, les he indicado que cada letra puede tener un significado por sí misma, cada letra. O sea, nosotros, por ejemplo, si en el español vemos la letra A, ¿qué es lo que podríamos decir de la letra A? ¿Cuál es su significado? Bueno, que es una vocal y que es la primera letra del alfabeto. En cambio, cuando nosotros hablamos de las letras en hebreo, no solamente tienen su significado como letras, sino tienen un significado especial cada una de ellas y también son números. También pueden representar los números. Entonces aquí tenemos un ejemplo y tenemos la letra Vav. La letra Vav que representa el número 6. Veamos qué aprendemos respecto a lo que significa el 6 en el hebreo, desde la perspectiva hebrea, la perspectiva judía. Dice, la letra Vav que representa el número 6 está relacionada con los 6 días de la creación, también representando al hombre creado en el sexto día. La letra Vav en su forma
muestra la necesidad de este en asociarse con lo divino. La letra Bab, si usted la ve, que la tenemos acá, la letra Bab tiene una forma donde ella se encuentra como erecta, ¿verdad? Paradita, y vemos que tiene esa subidita hacia arriba, y entonces eso es lo que decimos que representa, ¿verdad? Digamos, la figura del hombre en búsqueda de la conexión, ¿verdad? De lo divino. Entonces, por eso decimos que muestra la necesidad de o sea, el ser humano, en asociarse con lo divino. La primera vez que aparece en la Torá la letra Bab es cuando dice que creó el santo y bendito es los cielos y la tierra. Entonces vemos aquí la conexión entre la tierra y el cielo respecto al hombre. O sea, el hombre buscando la divinidad. 6 días son los de la semana en los que el hombre trabaja. 6 días son los que trabaja el hombre, solamente 6. ¿Dónde se desarrolla, perdón, en el plano natural? Entonces, cuando pensemos en el número 6, cuando pensemos en el número 6, recordemos que este número representa al hombre que fue creado en el sexto día, y recuerden también que la creación fue realizada durante 6 días según lo que establece la Torah. Entonces, lo primero que vemos aquí es al hombre. El Todopoderoso escoge al hombre. El 6 figura del ser humano, del hombre creado por el Todopoderoso. Es lo primero que vemos. En el caso de los Kohanim, ¿qué eran? ¿Eran extraterrestres? Por supuesto que no. Eran hombres. ¿Ok? Entonces, relacionamos esto, ¿verdad? Con el hombre. El Todopoderoso, en la parashá dijo, convocó a Aarón y a sus hijos para que ellos estuvieran este tiempo de 7 días siendo instruidos para el servicio del Todopoderoso. Entonces, lo primero que hizo fue escoger al hombre, el 6. Muy bien. Ahora vamos a ir al 7. ¿Qué aprendemos del número 7? Muy bien. Aquí tenemos la letra Zain o Sayim, que es esta que tenemos aquí a su izquierda, a la izquierda de su pantalla. Tenemos la letra Zain o Zain, que tiene un valor numérico de 7. Tiene un valor numérico de 7. Ahora, ¿qué significa el 7? ¿Qué significado tiene el 7? Muy bien. El 7 tiene un significado muy, muy, muy relevante. La forma de la letra Zain es parecida a la letra Bat. Si ustedes ven, tiene una similitud. Pero la diferencia es que tiene esta forma aquí, lo que los sabios de Israel llaman como una corona que tiene encima, ¿ok? Y que representa la corona, representa esta imagen, la luz directa del Eterno, la luz directa del Eterno sobre el hombre, la luz directa del Eterno y un grado de conciencia superior, un grado de conciencia superior, como la diferencia que hay entre los 6 días de la semana y el Shabbat, que es el séptimo día. Muy bien, quiero que ojalá podamos ir
llevando el hilo de cómo, ¿verdad? Esto nos representa a cada uno. Y dice que entonces el 7 representa la perfección, representa los 7 cielos, representa los 7 mares, los 7 brazos de la menorá, por lo que el 7 tiene una relación estrecha con la divinidad y con la espiritualidad. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos 6, tenemos ahora el 7. Entonces, tenemos al hombre que él tiene una necesidad imperativa de búsqueda de la espiritualidad. ¿Dónde encontramos esa llenura? ¿Dónde encontramos esa posibilidad? La encontramos precisamente en el 7. En el 7, en el séptimo día, en el día de Shabbat. Esa necesidad, esa búsqueda del hombre, recordemos que durante 6 días el hombre trabajará. 6 días el hombre trabaja, pero el séptimo día es el día que está establecido para que él trascienda del plano natural en el que normalmente se mueve durante los 6 días de la semana, para que en el séptimo día pueda elevarse, pueda elevar su alma, pueda elevarse espiritualmente. Eso es para todo el mundo. Eso es para todo el mundo. Para que una persona, o sea, pueda elevarse, necesita entonces poder vincularse con la espiritualidad, y qué mejor que hacerlo en el séptimo, en el día 7, en el séptimo día. Entonces, esa es la secuencia. Un hombre normal que tiene una necesidad espiritual, que en el séptimo día tiene la posibilidad de poder venir y recibir esa espiritualidad que tanto busca y que tanto necesita. Ahora, para concluir con los números, vamos a ir al número 8. Y aquí tenemos el número 8. El número 8, el número 8 lo tenemos acá con la letra Het o la letra Shet. Het o Shet, que también tiene el valor numérico de 8. ¿Qué simboliza el número 8? El 8 es un número con mucho valor y un significado muy grande. Representa el número 8 la vida, pero también representa la sobrenaturalidad del Eterno, que sustenta el Todopoderoso a su creación. Los 8 días, por ejemplo, hablamos aquí del 8. ¿Qué ocurre cuando nace un niño? A los 8 días se le realiza la circuncisión, que significa el pacto. El número 8, queridos hermanos, se escribe Shmoná. Shmoná. Aquí lo vemos, ¿verdad? Cómo se escribe el número 8. Hay algo muy interesante con respecto a esta palabra, y es que la palabra Shmoná, Shmone o Shmoná, 8, tiene las mismas letras de la palabra Neshama, que significa alma. Vean qué interesante. Tiene las mismas letras. Entonces, interesante cómo el número 8 va ligado al alma y por supuesto el alma va ligada a la vida.
porque un cuerpo sin alma ya no tiene vida. Entonces vemos cómo se fusiona todo. En 8 días fueron los que permaneció la menorá encendida. ¿Recuerdan el milagro de Hanukkah? Fueron 8 días que la menorá estuvo encendida durante 8 días. El tiempo suficiente para poder hacer el aceite que se necesitaba para el encendido de la menorá. Entonces ahí vemos un milagro. También vemos un milagro de parte del Creador, precisamente vinculado al 8, que representa la sobrenaturalidad del Eterno. 8 días para la purificación de la Zarat. Cuando una persona cometía el pecado de la Lashon Hará, ¿qué ocurría? Esta persona recibía una enfermedad que era muy parecida a la lepra. El nombre en hebreo es Zarat. Y esta persona, para purificarse, tenía que esperar 8 días para su purificación. La Shemitah, recordarán que el Shemitah son 7 semanas de 7 años. 7 semanas de 7 años. Por lo tanto, se multiplica 7 por 7, da 49. 49 años se tenían que sumar y el número 50 venía la Shemitah. El número 50 en este caso representa ese año adicional que vendría a representar el número 8. ¿Ok? Representa el número 8, que es la sobrenaturalidad de Dios. Entonces, aprendemos aquí. ¿Qué aprendemos? Dios crea al hombre, representado por el número 6. El hombre tiene una necesidad intrínseca de buscar al Todopoderoso, de buscar la divinidad, de buscar la relación con el Santo y bendito es. Para lo cual el Todopoderoso nos da el 7. ¿Cuál 7? El séptimo día. El séptimo día donde el hombre pasa de un plano natural que es el trabajar durante los 6 días de la semana para en el séptimo día poder descansar y poder conectarse con su creador. ¿Y qué ocurre cuando la persona hace, verdad? O lleva, por ejemplo, esta secuencia que pasa de un hombre natural a un hombre espiritual, pasa del 6 al 7, que representa, ¿verdad? En la búsqueda de la divinidad, la búsqueda del Todopoderoso. ¿Qué ocurre? Cuando la persona hace eso, y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de practicar, en donde tenemos que dejar, ¿verdad? Esa parte natural y hacer que la parte espiritual sea la que prevalezca, no el hombre natural, sino el hombre espiritual, donde la persona, aunque trabaje durante esos 6 días, en su crecimiento espiritual, en su elevación espiritual, esa persona mantiene su espiritualidad durante esos 6 días y cuando llega el séptimo, viene para crecer espiritualmente y poder recargarse de espiritualidad para poder volver nuevamente al plano de esos 6 días, pero siempre cargado de espiritualidad. Y cuando eso ocurre, entonces cuando una persona empieza a vivir su vida de esa manera, donde poco a poco va abandonando, ¿verdad? Eh, esa, eh, ese hombre natural para ir forjando el hombre espiritual, viene el 8, ¿verdad? El número 8, ya una vez que ha llegado al 7, viene el número 8. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre la sobrenaturalidad. El 8 también, queridos hermanos, tiene relación con los milagros. Nes,
El 8 tiene relación con los nesh, con los milagros. Entonces, esa es la secuencia a la cual todos debemos de llegar, donde vamos elevándonos espiritualmente de manera tal que cuando empezamos o cuando ya estamos, ¿verdad? En esa ruta de la espiritualidad, donde somos más espirituales que naturales, es donde empezamos a ver la sobrenaturalidad del Todopoderoso. Una persona común no puede ver los milagros que una persona espiritual puede ver. Entonces vemos aquí, el Todopoderoso llama a los hombres, llama a Aarón y a sus hijos, que son hombres. ¿Para qué? Para que les sirvan durante 7 días. El Todopoderoso dice, ustedes van a estar acá para ser instruidos. El último día, el 7, ya ellos habían alcanzado los niveles para poder servir al Todopoderoso. ¿Y qué ocurrió? En el 8º día fueron llamados al servicio del Todopoderoso y como vamos a ver y como pudimos escuchar en la lectura, la sobrenaturalidad de Dios se manifestó en ese 8º día. Amén. Así que, Baruch Hashem, ¿verdad? Que todos podamos experimentar ese crecimiento espiritual en nuestras vidas. Recordemos que habían 5 tipos de ofrendas o sacrificios, donde teníamos la ofrenda Olá, que era la ofrenda que se consumía por completo, Olá que significa subir, por eso se consumía por completo, ¿verdad? Y trascendía de lo físico a lo espiritual. Pasaba de lo físico a lo espiritual cuando se convertía esto en uno. La ofrenda vegetal, la minja, las ofrendas de paz, shelamim, la ofrenda por el pecado, hatá, y la ofrenda de expiación, asham. Estas son las ofrendas que eran presentadas para el Todopoderoso o delante del Todopoderoso. Lo hemos dicho, ¿verdad? Anteriormente, que le hace justicia a sacrificio o corbán. ¿Qué le hace justicia? La realidad es que la palabra corbán es la que hace más justicia a la acción que tenía que ver con las ofrendas que eran llevadas delante del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra corbán tiene relación con la palabra karab, que significa acercarse, acercar algo, acercarse en este caso al Creador. Entonces, cuando se ofrecía precisamente la ofrenda, precisamente eso es lo que se buscaba. La palabra hebrea para designar una ofrenda es corbán. Dice algo acercado al altar, presente u ofrenda sacrificial, oblación, ofrecer ofrenda. ¿De dónde? De la palabra karab, raíz primaria que significa abordar o acercar. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra korbanot, es la palabra correcta o palabra corbán. Korbanot estaríamos hablando en plural. La palabra corbán, que es esa ofrenda, que es la que usaba el ofrendante o el oferente para acercarse al Todopoderoso. Para acercarse al Todopoderoso. Recordemos aquella frase muy extraordinaria, que la kavaná, la intención real, original, es la que determina el valor del acto. En este sentido, entendemos que cuando una persona, su kavaná, su intención era de venir y restablecer
aquella relación y conexión que tenía con el Todopoderoso. Entonces, ese era su Kavaná. Entonces, esto era lo que realmente le daba valor a lo que esta persona estaba haciendo. En este caso, ofrecer o llevar un corbán delante del Todopoderoso. Y dijo a Aarón, toma un becerro de expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante del Todopoderoso. Toma, tenemos otra versión aquí donde dice, toma para ti un becerro para sacrificio hatat, sacrificio expiatorio por el error, y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelo ante Adonai. Entonces, aquí es muy claro, queridos hermanos, que todos los seres humanos nos equivocamos. Todos, todos, absolutamente todos los seres humanos se equivocan. No hay un solo ser humano en este mundo que no se haya equivocado. Eso digamos, de creer que no hay un ser humano en el mundo que no se haya equivocado, sería ir en contra de las Sagradas Escrituras. Permítame tomarme un vasito con agua. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol eni olam. Amén. ¿Qué dice el Salmo 14:3? Verso de referencia. Todos se han apartado. ¿Quiénes? Todos se han apartado. A una se han corrompido. No hay quien haga bien y no hay ni siquiera uno. Todos, toda persona se ha equivocado. Moshe Rabenu se equivocó, Aarón se equivocó, Miriam se equivocó. Todos los sadik, todos los justos de las Sagradas Escrituras se equivocaron. ¿Por qué? Son seres humanos. Y no justificamos el hecho entonces, soy un ser humano, me puedo eh, eh, equivocar todo el tiempo puedo estar haciendo mal. No, no es una justificación, pero sí es algo que es verídico, donde los seres humanos podemos equivocar. Eclesiastés 7:20. Pues hombre, no hay justo en la tierra. Si alguien dice lo contrario, si alguien dice lo contrario, entonces va en contra de las Sagradas Escrituras. Entonces tendríamos que quitar el Salmo, tendríamos que quitar este pasaje de Eclesiastés, porque están equivocados. No, no están equivocados. Todo hombre se equivoca. Por supuesto que tal vez alguna persona, ¿verdad? Que nos vea, que tiene una perspectiva diferente a la del judaísmo, a la del pueblo judío, es muy posible que diga, no, yo sé de un hombre que nunca se equivocó. Entonces, en este caso, tendríamos que decir que las escrituras entonces están erradas y están equivocadas, pero no es el caso. Todos los hombres se equivocan. No hay una sola criatura en este mundo que haya nacido, en este mundo que no se haya equivocado. Todos. Y me refiero al ser humano como criatura. Todos han errado. Todos se han equivocado. Desde el primer hombre, Adán, desde él, todos nos hemos equivocado. En el 7 dice, y dijo Moshe a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz reconciliación por ti y por el pueblo y haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado el Eterno. Todos debemos de buscar y reconciliarnos con él. Una imagen, ¿verdad? Donde el Cohen Gadol estaba con los asistentes, sus Kohanim, para preparar, ¿verdad? Sacrificio. En el verso 22 tenemos acá, entonces a Aarón
alzó las manos hacia el pueblo y los bendijo. Y enseguida, dice, descendió del altar donde había ofrecido la ofrenda por el pecado y el holocausto y las ofrendas pacíficas, ofrendas shelamim, ofrendas de paz. Y bueno, ¿qué es lo que hizo Aarón en ese momento? Esto, Brikat Kohanim, la oración sacerdotal, donde los Kohanim alzaban sus manos delante del pueblo y recitaban esta bendición sobre el pueblo de Israel y, por supuesto, sobre todas las personas que estaban en ese lugar. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? La verajá, la bendición sacerdotal. Muy bien, Baruch Hashem. Vamos al capítulo 10. Capítulo 10. Pero Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, cada uno tomó su incensario. Pusieron fuego en él, pusieron incienso en él, y ofrecieron fuego extraño delante de Adonai, algo que Adonai no les había ordenado hacer. A esto, fuego salió de la presencia de Adonai y los devoró, así que ellos murieron en la presencia de Adonai. Moshe dijo a Aarón, esto es lo que Adonai dijo, por medio de aquellos que están cerca de mí, yo seré dedicado como Kadosh, y delante de todo el pueblo yo seré glorificado. Aarón se mantuvo en silencio. Moshe llamó a Mishael y a Elzafán, hijos de Uriel, el tío de Aarón, y les dijo, vengan acá y llévense a sus primos fuera delante de este lugar Kadosh, a un lugar fuera del campamento. Ellos se acercaron y se los llevaron en sus túnicas fuera del campamento, como Moshe había dicho. Moshe dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no se deshagan el cabello ni se rasguen sus ropas en señal de luto, para que ustedes no mueran y para que la ira de Adonai no caiga sobre la congregación completa. Más bien dejen que sus hermanos, toda la casa de Israel, se enluten a causa de la destrucción que Adonai trajo por medio del fuego. Además, no salgan de la entrada del tabernáculo del testimonio o ustedes morirán porque el aceite de la unción de Adonai está sobre ustedes. Adonai dijo a Aarón, no bebas ningún vino ni otro licor intoxicante, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en el tabernáculo del testimonio, para que ustedes no mueran. Esto será una regulación permanente por todas las generaciones, para que ustedes distingan entre lo kadosh y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para que ustedes le enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que Adonai les ha dicho a ellos por medio de Moshe. Moshe dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban, tomen lo que queda de la ofrenda de grano de las ofrendas para Adonai hechas por fuego, y cómanla sin levadura junto al altar, porque es especialmente kadosh. Cómalas en un lugar kadosh porque es parte y la parte de tus hijos, de las ofrendas para Adonai hechas por fuego. Por esto se me ha ordenado. El pecho que fue mecido y la pierna que fue levantada lo comerán en un lugar limpio. Tú, tus hijos y tus hijas contigo, porque estas son dadas como tu parte y la de tus hijos de los sacrificios de ofrenda de Shalom presentados por los hijos de Israel. Ellos traerán la pierna levantada y el pecho mecido junto con las ofrendas de grasa hechas por fuego y la mecerán como ofrenda mecida delante de Adonai. Entonces pertenecerá a ustedes y a sus hijos con ustedes, como su parte por ordenanza perpetua, como Adonai ha ordenado. Entonces Moshe investigó lo que había pasado con el carnero de la ofrenda del pecado y descubrió que había sido quemado. Él se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, y preguntó, ¿por qué no comieron ustedes la ofrenda de pecado en el lugar del lugar Kadosh, puesto que es especialmente Kadosh? Él se la dio a ustedes para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante de Adonai. Miren, su sangre no fue traída al lugar Kadosh, ustedes debieron haberla comido allí, en el lugar Kadosh, como había ordenado. Aarón respondió a Moshe, aunque ellos ofrecieron su ofrenda de pecado y ofrenda quemada hoy,
Cosas como esta me han sucedido. Si hubiera comido la ofrenda de pecado hoy, ¿le hubiera complacido a Adonai? Al oír esta respuesta, Moshe quedó satisfecho. Muy bien. Un episodio muy triste de lo que ocurrió, ¿verdad? A los hijos de Aarón cuando fueron, pues, eh, consumidos. No podríamos decir que fueron consumidos porque sus cuerpos no fueron consumidos, sus ropas no fueron quemadas, sino que, bueno, vino este fuego y ellos, pues, eh, se les quitó la vida. Y vamos a hablar un poquito respecto a eso. Vamos a hablar un poquito respecto a eso también, ¿verdad? Que es un hecho muy triste que se da en los inicios del servicio, en los inicios del servicio de al Todopoderoso, ¿verdad? En el Mishkan, en la tienda de reunión. Verso 6, como pudimos leer, dice, entonces Moshe dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que el Eterno ha hecho. Como les digo, es un hecho bastante triste que haya ocurrido esta situación en pleno inicio del servicio al Todopoderoso. Hay personas que cuando lean esto o lo han leído, no puedan asimilar muy bien lo ocurrido. Muchos de ellos por causa de que les han enseñado una figura muy distante de lo que es el Todopoderoso. Hay personas que, digamos, tratan al Creador, al Santo y Bendito es, al Juez del Universo, de una manera que no deberían. O sea, en el sentido de que no muestran el temor, y no me refiero a miedo, sino el temor reverente hacia la figura del Todopoderoso. Hay personas que hablan de Dios en diminutivo, con diminutivos. Hay personas que creen que Dios puede habitar en cualquier sitio. Hay centenares y miles, por ejemplo, de comunidades o iglesias que ellos consideran que la presencia del Santo y Bendito ha estado en ese lugar, a pesar de que sus pensamientos, sus doctrinas, sus escritos, sus prácticas vayan en contra de las Sagradas Escrituras y en contra de esa presencia de la divinidad. Si realmente eso fuese cierto, de que esa presencia se manifiesta en ese lugar, pues ocurriría precisamente lo que le ocurrió a estos dos hijos de Aarón, a Nadab, ¿verdad? Y Abiú. Entonces, lastimosamente hay personas que no tienen el discernimiento de a qué Dios sirve. Y pensar que a Dios le podemos llegar de cualquier manera y que le podemos hablar de la forma que nosotros querramos. Y cuando me refiero a hablarle de la forma en que nosotros querramos, porque si usted hace una plegaria, cuando yo me refiero a la forma en que usted le habla, que usted tiene que hablarle con
el respeto con un temor reverente, donde usted realmente sepa, ¿verdad?, a quién se está dirigiendo y que cuando use sus palabras, las use con el cuidado que tendría usted cuando está hablando con una persona que es superior. Y si hablamos de una persona en lo natural y usted le brinda ese respeto, con mucha más razón al todo. Y aquí Moisés le dice a Aarón y a los dos hermanos que aún quedaban que por favor no rasguen sus vestidos, no rasguen sus vestidos, no descubran sus cabezas. ¿Para qué? Para que el Todopoderoso no se encienda en ira, ni contra ellos, ni contra la congregación. ¿Por qué se supone que este tenía que ser un momento especialísimo? Pero estos dos jóvenes que hay, digamos, eh, posiciones encontradas respecto a esto, si más bien fue como que el Todopoderoso dijo, no, yo me los voy a llevar para mí, ¿verdad? Porque esos son como dos ofrendas para mí. Eso es algo incorrecto. Alguien podría pensar en eso, pero es algo incorrecto. Y vamos a ver, digamos, cuáles pudieron haber sido las razones. Pero entonces Moisés le dice, no muestren ninguna clase de acción que tenga que ver con luto, porque ustedes no pueden hacer eso delante de la presencia. Ahora, cuando hablábamos de rasgarse, por ejemplo, aquí vemos, esto es un entierro, ¿verdad? Judío, y podemos ver aquí a este señor, ¿verdad? Que muy posiblemente puede ser uno de los familiares de la persona que ha fallecido. Y si ustedes notan, podrán ver que su traje está roto. Porque normalmente eso ocurre, que digamos, cuando en una comunidad judía fallece alguien y alguien es muy cercano o familiar de la persona que murió, normalmente rompen sus vestidos. En este caso, ¿verdad? Ese saco. Por eso Moisés le decía, no rasguen sus vestidos a, a Aarón y a sus hijos que le habían quedado. Porque normalmente, pues, esa es una forma de mostrar, pues, el luto, el dolor de la pérdida de ese ser querido. Aquí nos encontramos algunas de las posibles causas que pudieron haber sido el detonante para que fuego de la presencia divina viniera sobre estas personas. Número uno, tomaron fuego que no era del altar. Muy posiblemente tomaron fuego que no era del altar. O sea, un fuego extraño, porque así dice la escritura. Tomaron sendos braseros y les echaron fuego y le pusieron incienso y ofrecieron ante Hashem una ofrenda desautorizada que no les fue ordenada. Entonces se considera que ellos vinieron, tomaron sus incensarios y tomaron un fuego, no necesariamente del altar, y quisieron presentar eso delante del Todopoderoso. No consultaron a Moshe sobre ofrecer ese incienso. La Torá nos enseña que dice que ofrecieron una ofrenda, un incienso que no les fue solicitado. Pudieron haber ofrecido incienso estando tomados. ¿Por qué decimos eso? Porque la Torá señala que cuando las personas estén al servicio del Todopoderoso, no deben de tomar vino o ninguna bebida alcohólica.
por no haberse casado creyendo incompatibilidad. Esa es otra de las posibilidades que las personas, ¿verdad? Algunos, pues, pueden tener sus opiniones, donde ellos, pues, digamos, dijeron, no, nosotros somos ya muy kadosh, muy santos, muy elevados, por lo tanto, no podemos casarnos, ¿verdad? Esa es una hipótesis. ¿Se sintieron muy elevados para realizar este acto? Podría ser, no lo sabemos. Que ellos hayan dicho, no, nosotros vamos a adorar a Dios de esta manera. Y que se les ocurrió venir y encender estos, ¿verdad? Braseros, estos incensarios y ofrecer este incienso que no les fue solicitado. Y por último, no pidieron consentimiento absolutamente a nada, ¿verdad? Pueden ser las razones por las cuales ellos perdieron la vida. Ahora, ¿por qué? Porque normalmente siempre el Todopoderoso, y cuando estamos hablando de un acto que está realizado muy cerca del Creador, es todavía mucho más peligroso. Por ejemplo, imaginémonos una compañía muy grande. Resulta que una persona hizo algo indebido. ¿Qué ocurre? Su jefe inmediato tomará la decisión que tenga que tomar. Si es algo muy grave, podría ser que esto escale a una persona superior y que entonces el jefe inmediato hable con su superior para ver qué decisión se toma. Pero esto no va a suceder con el gerente de la empresa. O sea, esto no va a escalar hasta la gerencia, sino que va a estar, ¿verdad? En lo más cercano a donde trabaja esta persona, o sea, donde se desarrolla esta persona. No tiene que ir, y mucho menos, como les digo, imaginémonos una empresa muy grande donde tiene sucursales en todo el mundo y esa persona viene y está trabajando en la India y la sucursal se encuentra, no sé, en Estados Unidos y ahí está el jefe, el dueño de la empresa y lo que hizo esta persona no va a escalar hasta allá. Se va a quedar ahí y ahí es donde lo van a manejar. Entonces no va a repercutir hasta donde está el jefe, el dueño de la empresa. No. Por eso, digamos, ellos que estaban tan cercanos a la divinidad, pues sufrieron, ¿verdad?, esta situación donde la Shejina, la manifestación del Todopoderoso, pues hizo que saliera fuego y ellos murieran. Entonces, estas pudieron haber sido posibles acciones que ellos cometieron o situaciones en las que ellos estuvieron involucrados y por esa razón, cuando se acercaron a la presencia divina, ocurrió esto. Vea lo que dice Éxodo 39, eso es un pasaje de referencia. No ofreceréis incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, tampoco derramaréis libación sobre él. Solamente se tiene que hacer como el Todopoderoso estableció. Ellos venían de una preparación donde estuvieron 7 días apartados, separados para el Creador, para poder empezar e iniciar con su servicio en el Mishkan, su servicio al Todopoderoso. Aquí tenemos este pasaje. Levítico dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no descubran sus cabezas, ni rasguen sus vestidos, ¿verdad? Como les había dicho, para que ellos no murieran. Precisamente hablando, ¿verdad? De esa costumbre que se tiene cuando pues muere un ser querido. 10:10. Para que podáis distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo puro.
Ezequiel 44:23, y enseñarán a mi pueblo, está hablando de los Coanim, de los sacerdotes, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Ven, queridos hermanos? Entonces, no se puede usar algo profano para servir al Todopoderoso. No se puede hacer algo así. Y estos jóvenes lastimosamente tomaron algo que el Todopoderoso no pidió, por lo tanto, era de un uso profano y ofrecieron este fuego extraño delante del Todopoderoso y la ira del Todopoderoso se encendió en contra de ellos. Y vuelvo y lo repito, hay muchas personas que no pueden digerir esto. ¿Por qué? Porque no tienen la más mínima idea de lo que significa servir al Creador y quién es ese Creador y Dios al que están sirviendo. Porque ya el simple hecho de compararlo con un ser humano, nos damos cuenta precisamente que no tienen ni la más mínima idea de qué o a quién están sirviendo. Verso 9 dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino, ni sidra cuando hubieras de entrar en el Mishkan, para que no muráis. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Vemos la prohibición del uso de bebidas en el servicio al Todopoderoso. Verso 16. Y Moisés demandó el macho cabrío de la expiación y se halló que era quemado y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, que había quedado diciendo. Pues aquí hubo un error. Aquí hubo un error donde estos muchachos tomaron este macho cabrío para expiación y lo quemaron cuando se tenía que haber, ¿verdad?, ofrecido y se tenía que comer la carne de él. Lo que hicieron fue quemarlo por completo. Y entonces Moisés, ¿verdad?, les reprendió por causa de esto. Aquí tenemos otros pasajes de referencia que nos enseñan que el Todopoderoso nos da una instrucción y que es en base a esa instrucción que nosotros debemos de actuar. Génesis 6:22 dice, y Noé, hizo todo tal como el Eterno lo había ordenado. Como pueden ver, Noé hizo como el Todopoderoso había ordenado. Aquí tenemos otro pasaje, Primera de Crónicas 14:16. Así lo hizo David, tal como el Eterno se lo había ordenado, y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. Que dice, hizo como Dios le ordenó. Éxodo 40:16, y Moisés lo hizo todo como el Señor se lo había ordenado. Otro pasaje de referencia, Éxodo 37:1-9. Bezalel también hizo el cofre del pacto con madera de acacia, con sus argollas y sus varas para transportarlo. Y le puso la tapa de oro con los dos querubines. Lo hizo siguiendo las medidas que Dios había ordenado, como pueden ver. Verso 19, respondió a Aarón a Moshe, mira que ellos han presentado hoy sacrificio por el pecado y su holocausto delante de Adonai. Y me ha sucedido esto. Si yo hubiera comido la víctima por el pecado, ¿acaso hubiera sido esto grato a Adonai?
Cuando Moisés escuchó esto, se dio por satisfecho. ¿Por qué? Porque decía él, ¿cómo voy a comer esa ofrenda en medio de este luto, en medio de este dolor que estoy sintiendo? Algo razonable, ¿verdad? Que le dijo a Aarón, a su hermano Moisés. Muy bien, vamos al último capítulo. Animales inmundos y animales puros. Habló Adonai a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que podéis comer de entre los animales que hay sobre la tierra. Comeréis cualquiera de entre los animales tenga pezuña hendida y sea rumiante. Sin embargo, de los que rumian o tienen pezuña hendida, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, será inmundo para vosotros. El conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, será inmundo para vosotros. Y la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, será impura para vosotros. También el cerdo, aunque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, no rumia, será inmundo para vosotros. De su carne no comeréis ni tocaréis sus cadáveres, son inmundos para vosotros. De todos los que están en las aguas, estos podéis comer, todo lo que haya en los mares y en los ríos con aletas y escamas, esos comeréis. Pero todo lo que hay en los mares y en los ríos que no tenga aletas ni escamas, sea reptil o cualquier animal acuático, os serán abominación para vosotros. De su carne no comeréis y de sus cadáveres tendréis repulsión. Todo lo que hay en las aguas y no tenga aleta y escamas os será abominación. En cuanto a las aves, tendréis repulsión de las siguientes, que no se comerán y serán abominación: el águila, el buitre, quebrantahuesos, el sopilote, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el cormorán y el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Será abominación para vosotros todo insecto alado que ande a cuatro patas. Sin embargo, de entre los insectos alados que anden sobre cuatro patas, podréis comer el que además de sus patas delanteras tenga patas traseras para saltar con ellas sobre la tierra. De ellos podéis comer la langosta según su especie, el grillo según su especie, la chicharra según su especie y el saltamontes según su especie. Pero todo insecto alado que tenga cuatro patas es abominación para vosotros, y por estos llegaréis a ser impuros. Cualquiera que toque sus cadáveres será impuro hasta la tarde, y cualquiera que lleve cualquier parte de sus cadáveres lavará sus vestidos y será impuro hasta la tarde. Tendréis por inmundo todo animal de pezuña que no tenga pezuña hendida, ni rumie, y todo el que los toque será impuro. De todos los animales que andan con cuatro patas, tendréis por inmundo todo el que ande sobre sus garras. Cualquiera que toque sus cuerpos muertos será impuro hasta la tarde, y el que recoja sus cadáveres se lavará los vestidos y será impuro hasta la tarde. Serán impuros para vosotros. Y entre el pulular de los que bullen sobre la tierra, tendréis por inmundos estos: el topo, el ratón y la tortuga según su especie, el erizo, el lagarto, el caracol, la babosa y el camaleón. Estos son inmundos para vosotros entre todos los que pululan. Cualquiera que los toque cuando estén muertos será impuro hasta la tarde. También será inmundo todo aquello sobre lo cual caiga uno de estos después de muerto, sea un objeto de madera o ropa o piel o saco o cualquier utensilio usado para cualquier actividad. Se meterá en agua y será inmundo hasta la tarde, después será puro. Y si alguno de ellos cae dentro de cualquier vasija de barro, todo lo que esté en ella será inmundo y la quebraréis.
Cualquier alimento que se coma sobre el cual haya caído agua de tal vasija será inmundo, y todo líquido que se beba en tal vasija será impuro. Será impura cualquier cosa sobre la cual caiga uno de sus cadáveres. Horno y fogones serán destruidos, son inmundos y serán inmundos para vosotros. Serán puras las fuentes, cisternas y depósitos de agua, pero lo que toque un cadáver será inmundo. Y si cualquier parte de sus cadáveres cae sobre cualquier semilla para siembra que se ha de sembrar, será limpia, pero si se ha echado agua en la semilla y uno de sus cadáveres cae sobre ella, os será impura. Si muere cualquier animal del cual podéis comer, el que toque su cadáver será impuro hasta la tarde. El que coma de su cadáver lavará sus vestidos y será impuro hasta la tarde, y el que recoja el cadáver lavará sus vestidos y será impuro hasta la tarde. Tampoco se comerá de los que bullen sobre la tierra, es abominación. De todo reptil que se arrastra sobre la tierra, cualquiera que se mueve sobre su vientre y cualquiera que ande en cuatro patas, o cualquiera que tenga muchos pies, no comeréis porque son abominación. No hagáis abominables vuestras almas por cualquier animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, para que no lleguéis a ser impuros, porque yo soy Adonai vuestro Elohe. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminaréis con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Adonai, que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohe. Sed, por tanto, santos, porque yo soy santo. Esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que bulle sobre la tierra, para hacer separación entre lo impuro y lo limpio, y entre los seres vivos que se pueden comer y los seres vivos que no se pueden comer. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Aquí tengo un pasaje de referencia de Génesis. Y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay frutos y que da semilla, os serán para comer. Antes, la dieta del hombre era vegetariana. Sí, antes la dieta del hombre era vegetariana, pero después el hombre quiso comer carne y el Todopoderoso le dijo, bueno, ¿quieres comer carne? Está bien, podrás comer carne, pero solamente de estos animales. Pero anteriormente, pues sí, como vemos aquí, desde el principio, en el Génesis 1, en Bereshit, el Todopoderoso dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Aquí tenemos diferentes animalitos, ¿verdad? En esta imagen que vemos unos que dicen kosher, que la palabra kosher en hebreo significa apto. Y no kosher, por supuesto que es no apto. Y entonces vemos, por ejemplo, digamos, algunos animales como las vacas, las gallinitas, vemos el atún, el, el pavo, este, son, digamos, especies que sí pueden comerse, que son kosher, ¿verdad? Y tenemos aquí al lado derecho, en rojo, alimentos o animales, muy bien, no son alimentos, al contrario, no son comestibles, donde podemos ver al cerdo, al conejo, al canguro, animales, ¿verdad? Aves como el búho, como el sopilote, vemos moluscos, cangrejos, delfín, estas eh, conchitas que tampoco, ¿verdad? Se deben de comer. Y bueno, aquí se habla también, digamos, de eh, otros animalitos, ¿verdad? Que no están acá en esta imagen, pero que sí, ¿verdad? Sabemos que el Todopoderoso, el Eterno, dijo
que no debían de comerse. Y entre ellos, ¿verdad? Uno, que hoy la mayoría de las personas que no, no guardan los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, pues no cumplen con ese precepto y comen, ¿verdad?, la carne de este animal. Es interesante porque, digamos, este animalito es considerado como una de esas personas, ¿verdad?, que, digamos, proyecta una personalidad piadosa, pero que internamente no lo es. Proyecta piedad, pero no lo es. El cerdo, ¿verdad? Es algo parecido. ¿En qué sentido? En que el cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumia. Por lo tanto, pareciera ser que es un animal kosher, pero no lo es. Así una persona también que proyecta exteriormente ser una persona piadosa, pero internamente no lo es. Entonces, algo parecido, ¿verdad?, al cerdo, que no se debe. Entonces el Señor dijo, perdón, el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Recordemos que el Todopoderoso nos hizo del polvo de la tierra. Aquellos, ¿verdad? Dice Isaías 66:17. Eso es un pasaje donde dice, aquellos que creían santificarse y quedar puros de los huertos y lavándose detrás de las puertas de sus casas, en el interior de ellas, y comían carne de cerdo y cosas abominables y ratones, serán consumidos aún a todos, dice el Todopoderoso. Eh, Vemos, este es un pasaje bastante duro, bastante crítico respecto a las personas que comen el cerdo. El cerdo no es un animal comestible. Incluso vean lo que dice el Todopoderoso aquí, que el cerdo es un animal abominable y lo relaciona con un ratón. No conozco a ninguna persona que en su sano juicio coma ratones, pero sí conozco personas que comen cerdo. Y el profeta Isaías habla de estas personas, donde el Todopoderoso dice que estos animales son animales que son abominables y que a todos aquellos que los consumen, ¿verdad?, serían consumidos. Aquí vemos, por ejemplo, un animal que es kosher, ¿verdad? Una vaquita, y vemos lo que es el shohet y lo que es la shejita. El shohet en el judaísmo es una persona que ha sido, digamos, instruida para poder hacer la shejita. La shejita es el degollar un animalito para que éste, pues, pueda botar la sangre, ¿verdad? Y que la sangre no se encuentre en su cuerpo cuando ésta sea consumida. Aparte de que el animalito pues no sufre, sabemos de formas terribles, violentas, donde pues maltratan a los animales antes de sacrificarlos. En el judaísmo está prohibido hacerle daño, causarle daño a un animalito. Eh, Hay formas muy feas donde les causan la muerte a estos animalitos para después convertirlos, ¿verdad?, en comida. Pero bueno, en el judaísmo se maneja de una forma diferente. Y vean qué interesante, aquí les muestro una imagen, ¿verdad?, de un McDonald's. Ustedes pueden ver un McDonald's kosher, donde las personas pueden estar 100% seguros que los alimentos que se venden en este restaurante de comida rápida
es, digamos, alimentos que son elaborados con cosas que sí se deben de comer. O sea, que digamos, no se va a encontrar alguien una torta de carne de cerdo, por decirlo así. Otro tipo de cosas. ¿Verdad? Muy bien. Dice Levítico 11:44, yo soy el eterno su Elohim, por lo tanto ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de estos animales que se arrastran por la tierra. Muy bien, para ir terminando. Los hijos de Aarón presentaron un fuego extraño delante del Todopoderoso, Nadab y Abiú. Una persona que quiere acercarse al Todopoderoso tiene que hacerlo de manera correcta y tiene que hacerlo estando en un estado de santidad. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando que una persona que es Kadosh, que es santo, es una persona que se ha separado o apartado para el Creador. Por lo tanto, esta persona, así como es por fuera, lo es por dentro, y así como es por dentro, lo es por fuera. Si usted que nos ve quiere servir al Todopoderoso, tiene que usted tratar de buscar la santidad, incluso en lo que usted come. Hasta lo que usted come es importante, ¿verdad? Que usted cuide hasta esos detalles. Concluyendo, aquí tenemos nuestra conclusión. La pureza del hombre. La pureza del hombre de manera integral al servicio del Eterno. Debemos demostrarnos al Eterno y a los demás de manera que coincida nuestro exterior con nuestra realidad interior. Todo lo que nosotros hacemos nos afecta tanto en lo natural como en lo espiritual. Todo tiene vida aunque se considere inerte. Lo inerte tiene átomos que consideramos su existencia. Al quitar los átomos, desaparecería ese objeto inerte. En lo que alimentarnos se refiere, lo que consumimos pasa a ser parte de nosotros. Los alimentos productos de la tierra son los mejores, pues tenemos parte de su esencia en nosotros, como lo dice Génesis 2:7. Entonces, porque el Todopoderoso nos hizo del polvo de la tierra. Entonces, queridos hermanos, hemos visto, ¿verdad? Que, bueno, el Todopoderoso ha llamado a los hombres a su servicio. Todos estamos llamados a servirle, todos tenemos un llamado diferente, pero todos debemos de buscar la máxima elevación espiritual para poder servir al Creador de la manera correcta y para poder hacer según su voluntad. Y es muy importante que para poder hacer su voluntad hagamos precisamente como dice su palabra. Así que, bueno, creo que ha sido una linda instrucción de parte del Todopoderoso, la que hemos recibido el día de hoy, y que, bueno, que podamos mantenernos, ¿verdad? Siempre buscando cómo mejorar cada día ser nuestra mejor versión, buscando siempre la espiritualidad para poder cada día elevarnos cada vez más y poder servir de la mejor manera a nuestro Creador y también al prójimo. Desearles a todos ustedes una feliz semana. Shabú a todos para todos, que el Eterno los guarde, que el Eterno les bendiga. Dice el Teilí 1:2. En cambio, su deseo se halla en la Torá de Adonai y en su Torá medita de día y de noche. Que sea nuestro propósito de buscar la espiritualidad, de buscar de la palabra del Todopoderoso cada uno de nuestros días. Si el Eterno lo permite,
Será hasta un próximo estudio que nos volvamos a encontrar. Nuevamente desearles una feliz semana. Shavuot.